Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:40 minutos de la tarde, mientras volvemos haciendo fuerza, por supuesto, a los Olímpicos. Vamos con noticias del país. La atención se concentra hoy en la polémica por las cartillas con las que el Ministerio de Educación está tratando de revisar los manuales de convivencia. Pero ¿cuál es el contenido de dichas cartillas y por qué es que han causado tanto revuelo? Vamos a revisar algunos de los apartes y le preguntamos sobre ellos a dos expertos con puntos de vista completamente diferentes. Arranquemos con uno de los primeros y lo leo literal. Al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca. ¿Qué dice ante esto un psicólogo infantil y un profesor del Centro de Estudios de Familia de la Universidad Pedagógica? Aquí está. No, es falso. O sea, nosotros no podemos desconocer que biológicamente los hombres y las mujeres nacemos con unas condiciones biológicas y anatómicas que nos definen como tal. Que el rol que yo desempeño en la sociedad define otras cosas diferentes, eso no quita que yo sea hombre o sea mujer. Aquí se están refiriendo a cuando se dice que no se nace hombre o mujer, eso en términos de género, pero en términos de sexo biológico es clarísimo el tipo de discriminación que tiene un sujeto de la especie. Bueno, veamos otro punto que también causa polémica. Dice lo siguiente: se debe permitir, por ejemplo, que las niñas y jóvenes usen pantalones y que los niños y jóvenes que así lo deseen usen faldas. Podría establecerse dos tipos de modelo de uniforme sin importar el género de quien lo use. ¿Qué dicen los expertos sobre esto? Si el niño tiene la tendencia o tiene el gusto hacia utilizar un tipo de uniforme, más bien la institución educativa se acomode y respete esa condición de la familia, pero que nazca de la familia, no que nazca de las instituciones educativas, que eso es lo más importante. La discusión debería llevarse a cosas mucho más de fondo, que a elementos básicos como el vestuario, que además es también absolutamente circunstancial a las épocas y a los momentos de vida. Bueno, y terminamos ahora con este tercer punto. Manifiesto a mis hijos o hijas que no deben temer si en algún momento optan por una orientación sexual no hegemónica o si construyen su identidad de género fuera de la norma. Esto es lo que responden los expertos. No es la madre ni el padre los que tienen que discriminar, sino más bien ayudar a los padres a entender y aceptar a su hijo y aceptar primero los padres la condición de su hijo para que así él mismo no pueda ser discriminado en otras instancias o en otros contextos diferentes al familiar. Yo creo que es válido recomendarle a los padres de familia que sean respetuosos con las decisiones de sus hijos, pero eso hay que mirarlo también siempre en un contexto y absolutamente situado. En términos de cultura, en términos de creencias religiosas, en términos de momentos coyunturales de una familia. Bueno, y a todo este debate se suman además las denuncias que hizo un senador del Centro Democrático en la plenaria y en las que aseguró que Colombia Diversa habría recibido un pago por asesorar la elaboración de las cartillas. La ONG y el Ministerio de Educación lo desmintieron. El senador Orlando Castañeda hizo la denuncia en la plenaria del Senado. El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Contratos, suscribió un contrato directo. El contrato 753 de marzo del 2016 con 4 entidades, entre ellas Colombia Diversa, por un valor de casi 1.600 millones de pesos para desarrollar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la convivencia escolar. ¿Cuál era el objetivo de una inversión de ese nivel? ¿Solo asesoría? Este es el contrato al que se refiere el senador Castañeda, pero según la organización Colombia Diversa, en este convenio no recibió plata. Por el contrario, aportó 50 millones de pesos en especie. Como debe saber el senador del Centro Democrático, un convenio se refiere a un modo de contratación donde todos los asociados ponen en especie o dinero. Lo que puso Colombia Diversa es en especie, representado en ceder unos derechos de reproducción de un video de nuestra autoría. La ministra de Educación, Gina Parodi, en su cuenta de Twitter, también desmintió al congresista. Otra mentira de la campaña de manipulación masiva con fines políticos. Ni un peso del Ministerio de Educación se ha girado a Colombia Diversa. Otro de los cuestionamientos es ¿por qué solo hubo participación de la ONG? ¿Por qué no se le dio participación dentro del contrato a representantes de los demás actores de la comunidad educativa?
elegidos democráticamente. Suponemos que si el tema de los ajustes de manuales fuera discriminación racial, habrían contratado una organización experta en temas raciales, pero este caso es sobre tema de diversidad sexual, pues Colombia Diversa es idónea. El convenio suscrito para el diseño de estas cartillas de orientación, entre otras cosas, alcanza los 1.586 millones de pesos y en él también participó la Organización de las Naciones Unidas. 12:46 minutos de la tarde. La divulgación de la polémica cartilla sobre diversidad de género convocó marchas de protestas para hoy en diferentes lugares del país. Vamos a estar en el centro de Bogotá, también con Eduardo en Cali, pero comenzamos con Óscar Gerardo Hernández porque Bucaramanga fue la primera ciudad que organizó la movilización. ¿Qué están pidiendo en Santander, Óscar Gerardo? Hola Vanessa, televidentes, pues lo que piden las personas que hacen parte de colegios públicos y privados aquí en el departamento de Santander es que se respete el sexo de los niños y los valores de las casas, lo que les infunden su papá y su mamá. Por eso lo que le piden al Ministerio de Educación es que sean padres de familia y representantes del ministerio los encargados de armar los manuales de convivencia de las diferentes instituciones. Desde las primeras horas del día, organizadores de la marcha llegaron al Parque de los Niños de Bucaramanga para coordinar la movilización junto a representantes de la Iglesia Católica como el padre Mario Cárdenas. Están los padres de familia en defensa de los derechos de los niños, en defensa de una educación integral. Simultáneamente, en otro punto de la ciudad, el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, se reunió con rectores de colegios para explicarles qué es lo que quiere el gobierno con los nuevos manuales de convivencia. Lo que sí les podemos decir es que en las redes sociales hay desinformación muy cuantiosa, malintencionada sobre este proceso. El personero de Bucaramanga, Omar Ochoa, le pidió al gobierno buscar consensos para unificar criterios sobre los manuales de convivencia. No sea una política pública unilateral impuesta por el ministerio, sino que la misma sea resultado de un amplio consenso social. La marcha en Bucaramanga y otros 12 municipios de Santander será a partir de las 3 de la tarde. En Barranquilla, padres de familia y estudiantes del colegio Pies Descalzos madrugaron a realizar un plantón para, según ellos, defender los principios de la familia y demostrar su inconformidad por la ideología de género. Estamos aquí peleando para que la familia sea tomada en cuenta en todas las instituciones educativas, en los manuales de convivencia. A las 3 de la tarde en la Plaza de la Paz se llevará a cabo lo que han llamado como la gran concentración por el respeto a los derechos del niño. Y Manizales también se sumó a esta marcha. Con camisetas blancas, adultos y niños protestaron por lo que ellos llaman la pérdida de valores. Pidieron que los derechos de los estudiantes sean respetados y que pongan el modelo de familia original como institución sagrada, según ellos, para que no sea modificada. Nos vamos a reunir muchos porque todos estamos supremamente decididos a respetar lo que es la vida de la familia. Durante la jornada recolectaron firmas para rechazar las nuevas metodologías de enseñanza en educación sexual propuestas por el Ministerio de Educación. Aquí en Bucaramanga, en otros municipios del departamento de Santander, las marchas serán a partir de las 3 de la tarde y miren, ya está prácticamente todo listo para que se dé inicio a esta jornada, a estos recorridos que terminará aquí, en la plazoleta cívica Luis Carlos Galán. En Bucaramanga, Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Gracias, Óscar Gerardo, en el nororiente del país. Y en Cali hay polémica porque, según algunos padres de familia, un profesor comenzó a dar charlas no autorizadas a estudiantes de segundo de primaria sobre la diversidad de género. Eduardo Manzano, ¿qué está pasando allá en la Sultana del Valle? Vanessa, buenas tardes. Lo que denuncian los padres de familia es que este profesor que tiene a su cargo un grupo de niños de 7 años les está hablando de que pueden enamorarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, y los padres consideran que no es un lenguaje apropiado para unos pequeños que todavía no tienen la capacidad de procesar esta información. Lo que dicen ellos es que ya se habían presentado dificultades por el lenguaje que este profesor utiliza para dirigirse a los alumnos. Esto es lo que está pasando acá. La situación se presenta, según padres de familia, en esta sede de la institución educativa José María Carbonell en el sur de Cali. Denuncian que un profesor les dio una charla a los estudiantes con base en la diversidad de género. Los niños se podían enamorar de sus compañeritos y las niñas de sus compañeritas. Según ellos, el lenguaje no es apropiado para niños de apenas 7 años de edad que cursan segundo grado. Que las niñas iban a poder entrar al baño de los niños
que lo más probable era que a ellos como profesores les iba a tocar hacer un baño. Noticias Caracol visitó la sede, pero no fue posible hablar con el docente. Sin embargo, el rector del plantel se pronunció. Escuchamos al profesor y convocamos el comité de convivencia. Si hay una falta por parte del docente, si hay una reiteración, como se dice, de las faltas, pues habrá que pensar en remitir esto a la Secretaría de Educación. Por su parte, la Secretaría de Educación de Cali informó que inició la supervisión del caso. Además de la supervisión, se habla de una investigación que se va a adelantar por parte de Secretaría de Educación y posteriormente los trámites administrativos a que haya lugar. La Personería de Cali también anunció que se pondrá al frente de este caso que está ocurriendo en este colegio público del sur de la capital del Valle del Cauca. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, gracias. En Cali. El origen de esta discusión sobre los manuales de convivencia en los colegios para respetar a los alumnos que tienen preferencias sexuales diversas parte de una orden de la Corte Constitucional a raíz del caso, recuerden ustedes, del joven Sergio Urrego, quien se suicidó por cuenta de la discriminación en su colegio. La madre del joven habló hoy sobre esto, sobre el debate. ¿Qué dijo? Rocío Franco está en el centro de Bogotá con la información. Lo que dice esta madre en medio de las lágrimas es que no puede existir ningún otro niño muerto por el tema de la discriminación, que es necesario que los padres de familia revisen los manuales de convivencia. Ella admite que después de lo que le pasó, ella observó el manual de convivencia y lamentablemente tenía situaciones que llevaron a su hijo al suicidio. Estos son los detalles del testimonio de esta madre que ha sufrido este tema de la discriminación a su hijo. El suicidio del joven Sergio Urrego terminó en la Corte Constitucional, donde se evidenció que hubo discriminación por parte del colegio donde estudiaba. Esa discriminación se dio a raíz de una relación que sostenía con un compañero. Y tras estudiar el caso, el Alto Tribunal ordenó la revisión de los manuales de convivencia. Hoy su madre, entre lágrimas, defiende la orden de la Corte y la revisión de los manuales de convivencia. Pero después de que Sergio muere es que yo leo el manual de convivencia y me doy cuenta que hay un artículo que va en contra de todos los niños, niñas y jóvenes, y es que una manifestación amorosa dentro de un colegio se considera una falta grave. Esto no puede seguir así y hay artículos mucho más violentos hacia nuestros niños. Ahora, además, quiere que su historia no se repita, por eso hace un llamado no solo a los colegios, sino a padres y a otros estudiantes. No podemos seguir perdiendo a nuestros niños por causa del matoneo escolar y del acoso escolar y por discriminación. También se refirió a la polémica por la cartilla de orientación sexual. Es una cartilla didáctica para los docentes, para los directivos, que se entregaría después de un taller donde se le está dando educación a los docentes, educación a los maestros. Es una cartilla para ellos, no es una cartilla para los estudiantes. La madre de Sergio Urrego afirmó que todo este debate con el tema de las cartillas y la educación para no discriminar se convirtió en una discusión de odio. La madre de Sergio Urrego ha llamado la atención de los padres de familia que se van a manifestar esta tarde en contra del Ministerio de Educación y ha pedido que esta situación no se puede convertir en una discusión de odio, de dimes, de diretes frente a esta situación. Ella pide es más bien revisar los manuales de convivencia. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. En el centro de la capital y mientras tanto un grupo de profesores viajó hasta Bogotá para respaldar a la ministra Gina Parodi en medio de esta polémica. Esto dijeron los docentes. Queremos decir que hay otras voces, otras formas de pensar, otras formas de entender el país también desde la escuela. Cuando hablamos de inclusión no es solamente hablar de orientación sexual, es hablar de diversidad, es hablar de discapacidad, es hablar de grupos étnicos minoritarios, o sea, es hablar en un enfoque mucho más amplio y no quedarnos solo en esa parte. La invitación como tal, como docente que yo hago es precisamente a que todos participemos en este proceso y que participemos de una manera colectiva y propositiva.